Hoy te decíamos, tenemos una nota para arrancar la mañana de este sábado que nos llamó poderosamente la atención. Por eso la vamos a recibir, se va a estar conectando con nosotros. Ella es licenciada en Criminología y Ciencias Forenses, es egresada de la Universidad Nacional de Río Negro. Es autora de un artículo que se denomina Vive lícitamente, Mujeres en el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut 1940-1970. Es un análisis de género, historia y actualidad, también que ha realizado Adalma Tapia, que está en línea. Adalma, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Hola, buen día, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y por el interés en este artículo, en esta publicación. Estás cursando el doctorado interuniversitario en historia también, ¿cierto? Sí, es así. Actualmente estoy cursando mi doctorado. Soy becaria doctoral CONICET y en el marco de mi proyecto de investigación, que es un poco más amplio, tiene que Ujú. ver con la utilización de tecnologías de identificación utilizadas por la Policía de Chubut a partir del territorio nacional y luego la provincialización, es que surge este trabajo vinculado con cuestiones de género, o sea, desde esa perspectiva, eh, pero quería aclarar que se enmarca en un trabajo más amplio que tiene que ver con identificación de personas en Chubut. Bien, a ver, la pregunta que surge a veces cuando vemos este tipo de papers, este tipo de artículos, y obviamente que válida la aclaración y buenísimo, Adalma, esto que decís, que forma parte de un proyecto todavía bastante más amplio de la especificidad de este artículo. ¿En qué momento ocurre que en el proceso investigativo te encontrás con algo que te llama la atención y decís, a ver qué pasa acá y que uno profundice un poco más? Bien, yo trabajo, mi fuente principal justamente es el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut. Es un archivo construido por la policía Ujú. y el Departamento Judicial de Rawson a partir de mediados del siglo XX aproximadamente. Este archivo se compone de muchísimos prontuarios. Cuando uno piensa en el prontuario, suele asociar esa idea con la cuestión más delictiva. Sin embargo, en Sí. Chubut sucedió que la policía fue la primera institución oficial de carácter estatal, entonces abarcó múltiples tareas y en esa multiplicidad de tareas no solo registró cuestiones vinculadas a delitos, sino también trámites civiles de la vida de las personas, es decir, solicitudes, pedidos de certificados, de permiso, etcétera. Yo me encuentro con estos prontuarios y en esa pesquisa me doy cuenta de antemano que los prontuarios de mujeres eran pocos, los que me aparecían eran esporádicos. Y ahí empiezo a notar algunas diferencias en el registro, en la forma en la que se llevaron adelante los procedimientos, que en Ujú. algunos casos implicó no solo el registro en el departamento judicial, sino que despertó otros procesos de investigación por fuera para constatar los datos que estas mujeres daban en las dependencias y a la vez se establecieron una serie de clasificaciones, de calificaciones, que también las encontramos en los prontuarios de hombres, pero desde otra perspectiva. A ver, Entonces es ahí cuando yo empiezo a pensar y sí. me llama la atención esta cuestión de hay diferencias. Adalma, Sí, vamos a tratar de trazar un paralelismo con la actualidad si es que es posible. Vos me dirás sí, hasta dónde lo podemos hacer. Primero, a ver, el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut, como primera medida que destacabas, es un archivo que está creado por la propia policía de la provincia y por el Departamento de Justicia también. Hasta ahí voy bien. sí. Sí, la policía trabajaba dentro de ese departamento Ok. judicial y tenía a cargo funciones judiciales y policiales, y también administrativas en el ámbito de lo civil. Bien, y cuando pensaba en esto del ámbito de lo civil, digo, y que vos empezás a encontrar particularidades dentro de la búsqueda, digo, me imagino que allí en los prontuarios deben haber trámites civiles de todo tipo, no sé, un documento, una partida, un Sí, trámite que hoy habitualmente uno por ahí dice, bueno, en caso puede ser en el RENAPER o en otro organismo público, eso se realizaba dentro de la policía en esta multiplicidad de tareas que tenía. sí, claro, vemos pedidos de cédulas de identidad, Ujú. vemos solicitudes de certificados de buena conducta, vemos permisos especiales para la compra de ya sea inmuebles, de un vehículo, es decir, que los trámites son muy variados. Lo que hoy por ahí tenemos distribuidos en diferentes Claro. instituciones, en ese momento se concentraba todo en la policía. Entonces, Y en sí, ese momento donde vos te das cuenta de decir, che, en medio como que acá estaría faltando algo.
En realidad lo que percibo es que hay una diferencia en el registro Ujú. en relación a esto que yo mencionaba. Por un lado, tenemos trámites, por ejemplo, de solicitudes de tenencias de armas, un trámite muy frecuente para la época. Y en el caso de las mujeres, ese procedimiento involucraba además que se constate su domicilio y que se constate de qué trabajaba esa mujer. Si el empleo que llevaba adelante era un empleo lícito, ¿no? Desde los parámetros policiales, o si era algo ilícito. Y en el caso de los hombres, eso no sucedía. Con la cédula de identidad ya tenían, digamos, cumplían con el requisito para acceder a la solicitud de armas. O Entonces sea, ahí es donde comienzo a ver diferencias. iba un hombre, estamos hablando de este registro específicamente, o este estudio, además es de la década del 40 al 70. Sí, Bien, o sea que en eso vos te encontrás con que había un hombre, digamos, para tramitar un registro de tenencia de armas, iba, presentaba la cédula, listo, ya está, no hay ningún problema. sí. Y cuando era una mujer era análisis de domicilio, de dónde trabajaba, a qué se dedicaba. Constatar, claro, constatar la legalidad o la ilegalidad, ¿no? de su empleo. De hecho, en el artículo yo tomo uno de esos casos Sí. puntuales donde una mujer tiene un accidente de tránsito y ese es el motivo por el cual se le da apertura a su prontuario. Sin embargo, del accidente de tránsito no se encuentra ningún dato sobre la causa, sobre qué sucedió, sobre la resolución, si es que la hubo, no hay nada, pero sí hay una búsqueda de sus antecedentes. Y esta mujer estaba divorciada. Y eso la caracterizaba ya con un antecedente malicioso, en palabras Ujú. textuales, te lo estoy diciendo, por haber abandonado su hogar. En paralelo, esta mujer, unos años después, solicita un permiso para tenencia de armas. Se procede a hacer toda una investigación para ver si esta mujer vivía en el lugar que decía vivir, para ver qué tipo de empleo tenía esta mujer. Por suerte, esta mujer tenía un empleo considerado como dentro de lo lícito, era costurera, y ahí se decide que se le da su solicitud de tenencia de armas. ¿Encontrás Entonces, el ahí origen de esto, Dalma, en algún punto? Es decir, ¿cuál era la no, razón? no hay una serie de ítems que se completaban en el prontuario que tienen que ver con el concepto, con la conducta, con la moralidad y con el aspecto social de las personas. Yo lo que planteo es que no hubo un parámetro específico, sino más bien Ujú. estuvo atado a la subjetividad de la persona que completó los formularios al momento del registro, es decir, no son ninguna de estas características cuantificables o medibles. Uno no puede establecer si la moralidad de una persona es buena, mala o regular solo con escribir su nombre, apellido y observarlo. Claro. Lo mismo que el aspecto social se haya calificado entre decente, trabajador, humilde, pobre. Eso, digamos, tiene que ver con connotaciones muy subjetivas y propias de quien completó los formularios al momento de identificar. ¿Qué Entonces, pasó? no hay un Sí, parámetro. ¿qué pasa, Dalma, cuando vos lo presentás? Porque no se pensaba también en la receptividad que ha tenido este artículo, esta investigación, por parte de la propia policía de la provincia. Digo, encontrarse con que forma parte de su historia. Los tiempos han cambiado, todavía hay algunas cosas que lamentablemente uno todavía aboga para que se modifiquen o bueno, que no existan este tipo de situaciones como las que vos estás describiendo de este estudio del 40 al 70, pero ¿cuál fue la respuesta o cuál fue la recepción que tuviste cuando dijiste, miren, yo encontré esto dentro de mi trabajo más macro, me encuentro con esta Sí. particularidad dentro del Fondo de Prontores Policiales? ¿Tenían conocimiento? ¿Lo sabían? ¿Es algo que les llamó Eh, la atención también a ellos? Mira, yo creo que en principio hay que poner muchísimo en valor la fuente, que es este archivo construido por la misma policía, que eso tiene un valor inmedible y que responde también a la historia institucional. Pensemos que yo me estoy enfocando en las décadas entre el 40 y el 70. Dentro de la institución suceden cambios a partir de la provincialización, se empieza a gestar la Ujú. idea de la incorporación de las mujeres dentro de la fuerza como parte del escalafón administrativo. Entonces, también hay que pensar estos análisis y estos prontuarios en el marco de la sociedad a la cual la policía estaba vigilando en ese momento, ¿no? Obviamente que después uno puede trazar paralelismos, pero han habido muchísimos avances. Después del 77 se incorpora a la mujer como personal administrativo. Esto me parece que hay que tomarlo como eso, como parte de la historia institucional Ujú. y,
y como también parte de la historia de esas prácticas que se llevaron adelante y hoy se podrían reflexionar también desde otros puntos de vista. Hoy cuando una mujer, por ejemplo, comete un delito, la carga social es muy alta o se duplica en relación a los hombres. Entonces, me parece que tienen que ser valorados desde ese lado el laburo, ¿no? Bueno, súper interesante. Para aquellos que quieran, ¿se puede acceder al artículo? Sí, sí, sí. El artículo está publicado en una revista de la UBA, que es RUNA, Ujú. de la Facultad de Filosofía y Letras. Se puede acceder, está en el último número, así que a través de Google es totalmente gratuito el acceso para quien guste leerlo e interiorizarse. Lo pueden acceder fácilmente. Adalma, la verdad que agradecido obviamente por tu tiempo también, pero agradecido por ir en profundidad en estos temas, ¿no? Como vos decís, Sí, buscándolo y también me parece que es digno de destacar, digo, apelo a tu juventud en ese caso, esto que, si bien, porque muchas veces es como que vamos en contra, es todo blanco o negro, ¿no? Entonces decís, bueno, encuentro esto en el fondo de prontuarios policiales que tiene la provincia y es como que o voy contra todo esto, y el destacar también de que existe este fondo por la misma institución, lo cual sí. a veces es como medio raro también, decir, che, tienen toda la información de que en algún momento hicieron estas cosas que no estaban bien, claramente, pero sin embargo están ahí también, y, digamos, y esa construcción que se hace en la actualidad me parece que es súper interesante también, de reconocernos que venimos de un lugar, que estamos en otro y que quizás estamos camino hacia alguno de los lugares en los que conjuntamente podemos decidir, que me parece que es interesante también desde ese lugar. Así que las felicitaciones del laburo hecho. Me imagino que esto te habrá abierto puertas también para seguir investigando por un montón de lados más. Y Sí, que, sí, es parte del trabajo doctoral, así que todavía esto no está terminado, sigue en mm, marcha. Y sí, de nuevo destacar mucho la fuente, que es este archivo de prontuarios, ujú. producto del trabajo de la policía del territorio, de la policía de Chubut. Así que eso es lo fundamental y siempre es algo que quiero destacar. Adalma, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas lindo día. Listo, muchas gracias. Un abrazo grande. Adalma Tapia es licenciada en Criminología y Ciencia Forense, egresada de la Universidad Nacional de Río Negro. Es autora de este artículo, Vive lícitamente mujeres en el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut, de 1940 a 1970. Está en análisis de género, está en análisis de la historia y la actualidad. Y más que interesante también esto que mismo Adalma destacaba, el hecho de tener la información que lo tiene la misma institución, en este caso la misma policía de la provincia. 9:48 en toda la República Argentina.